Comenzamos. En este video les vamos a enseñar cómo sobrecoser los puños de una blusa para dama. El material que vamos a ocupar es un prensatelas de un 16 con guía. Tiene que tener la guía original. No se le tiene que desgastar nada para que no se nos baje la costura. Un 16 con guía. Y una guía pegada en forma diagonal cuando ya esté el prensatelas así. Va a estar en forma diagonal, no recta. Diagonal para que los dedos cuando lo estemos sobrecosiendo nos dejen trabajar y cuando llegue a la guía ya no se despegue. Esta es una guía casera de una regla flexible. Le colocamos cinta doble capa para que pegue. Pegadito donde comienza la guía del prensatelas en forma diagonal. Al puño lo vamos a colocar en esta forma y de aquí vamos a trabajar. El puño ya viene pegado. De esta forma, en todo lo largo, por el revés. Lleva una costura de color negro y de ahí nos vamos a guiar con esa en la parte de abajo para que no se nos baje la costura. Vamos a doblar la pestaña hacia adentro y de ahí se tienen que emparejar la parte de abajo y la parte de arriba para que no se nos bajen las costuras. Va a llevar remate al principio y remate al final. La guía que vamos a tener es la costura que va sobrecosida el puño. Ahí vamos a pegarlo a nuestra guía de plástico. La parte de arriba es un poco acomodarlo, pero solita va jalando la alimentación y el prensatelas. Lo que debemos de cuidar es la parte de abajo, la costura, donde se pega el puño. Y aquí tenemos que ir abriendo de repente la parte del puño para que no se nos haga bolsa o se nos baje la costura. Pegados a la guía de la regla de plástico. Y acomodando bien la prenda. Aquí volvemos a emparejar y vamos a rematar al final. Ahí vamos pegando la parte de abajo con la guía. Acá.
Y así nos queda por la parte de abajo. No se nos bajó la costura. Para eso nos sirve la guía de abajo. Observen desde el principio al final. No se nos baja la costura. Este es por el lado del revés y por el lado del derecho donde vamos. Así igual nos queda la costura de principio a fin. Nos está quedando bien. Vamos a sacar otra muestra. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos vídeos. Primer paso, doblamos el fijado del puño hacia adentro. Checamos que emparejen bien las dos telas, la de abajo y la de arriba. Y rematamos al principio. Esta parte del puño nos pegamos a la guía de plástico y solita nos va a ir dando. La pusimos en forma diagonal para que nos deje trabajar, y en la entrada ya va en forma recta. Los dedos lo que hacen es esto, nos ayudan a trabajar sin estorbarnos, porque si lo ponemos en forma recta, estos dedos ya no nos deja trabajar, sino que ya en forma diagonal va entrando los dos dedos que nos van ayudando, y ya llega al final en forma recta. La guía es el hilo del fijado del puño. De principio a fin. No se baja la costura. Por el lado de abajo. Por el derecho. Igual. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doing